Señor, gracias por este día que nos das. Una vez más, Señor, en tu día, Padre, para aprender más de ti, para poder ser edificados, Señor, unos a otros. Te pido, Señor, que puedas ayudarme a exponer tu palabra claramente, Señor. Me des sabiduría, Señor, y que puedas ser tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien pueda redarguirnos, edificarnos, Señor, y también que puedas guardar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender bien lo que es la ley. Ayúdanos a entender cuál es el objetivo principal, Señor, y cuál es lo que tú nos enseñas a través del apóstol Pablo. Te entrego este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, antes de adentrarnos en los versículos que Pablo acá nos está diciendo, déjenme recordarles un poco en qué contexto nos encontramos o qué nos ha estado diciendo el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 6 específicamente. Entonces, en el contexto anterior, lo que Pablo ya nos explicó es lo que es estar bajo la gracia. Y el capítulo 6 empieza con la pregunta, ¿no? Y por la gracia de Dios también me tocó exponer este pasaje. Y el capítulo 6 empieza: ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el capítulo 6 el apóstol Pablo ya nos está adentrando a lo que es la vida práctica o la santificación de un cristiano. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo cómo es que vive un cristiano. Y todo nace, creo que todo nace, hermanos, sinceramente, de la mala interpretación que algunas personas estaban haciendo al apóstol Pablo. Específicamente cuando el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 ya nos explica de qué se trata estar bajo la gracia. Y no es simplemente que vamos a practicar el pecado porque simplemente estamos bajo la gracia. Y Pablo nos explica que qué sentido tiene que estés bajo la gracia y sigues viviendo en pecado. Entonces por eso hace la pregunta retórica: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo ya nos ha explicado que hemos sido bautizados juntamente con Cristo, hemos muerto con Él, y por ende no tiene sentido que un cristiano verdadero practique el pecado, que un cristiano verdadero viva en una vida de pecado. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo ya nos ha estado explicando. También nos ha dicho que éramos esclavos del pecado, pero cuando la gracia de Dios viene, somos libertados, somos libres. ¿Por qué? Porque hemos muerto juntamente con Cristo. Entonces tenemos un nuevo amo, como en el capítulo 6, en el versículo 22 también nos dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, lo que les mencionaba, hermanos, es que en el contexto Pablo ya nos está hablando de una santificación que un cristiano tiene, ¿no? Es decir, la vida que un cristiano lleva. Y muchas veces se confunde, ¿no? Como expliqué también en la anterior ocasión, cuando empecé el capítulo 6, muchas personas dicen que estando bajo la gracia es como si tuviéramos una licencia para pecar, pero Pablo ya ha refutado esa idea
completamente en el capítulo 6. Pero se nos deja una pregunta, una interrogante acá, que está en el versículo 14 del capítulo 6, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esa pregunta que queda a las personas o a la audiencia es como si fuera, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está la ley de Dios? ¿Ya no sirve? ¿Ya no está vigente? ¿Ya no funciona? Entonces, es lo que el apóstol Pablo nos va a explicar en este capítulo 7. Entonces, como les decía, hermanos, la pregunta sería, ¿de qué sirve la ley? ¿Qué relación tiene la ley con nuestra fe? ¿O cómo es que conciliamos esto de estar bajo la gracia y la ley dónde queda? Porque Pablo nos dice, ya no estáis bajo la ley. Y puede dar a entender que la ley ya no sirve, ¿no? Y hay muchas personas que creen eso, que serían los antinominianos, que piensan que la ley no sirve para nada. Son antiley, como su mismo nombre lo diría. Y adentrándonos ya en el capítulo 7, que Pablo nos está explicando acerca de la ley, déjenme darles algunos datos que estuve buscando y encontré acerca de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos. En Bolivia he intentado encontrar, he buscado, pero lamentablemente no hay muchos datos que encontrar en nuestro país. Pero en Estados Unidos se hizo un estudio, una entrevista, o perdón, una encuesta, en el que el 48% de las personas creen en algo que sería que la salvación puede ganarse, es decir, puede ganarse por las cosas que hagas, por las obras o los méritos que tú tengas. Entonces, el 48% de esa población cree eso. Entonces, estas personas creen que ser buenos o hacer cosas buenas o las suficientemente buenas en toda tu vida puede hacer que te ganes el cielo. Y estas personas creen en eso, ¿no? Es decir, dicen, yo hago esto, yo cumplo la ley de Dios, yo no miento, yo honro a mis padres, ¿no? Muchas cosas que la ley de Dios nos dice y ellos dicen, yo cumplo esto, entonces por ende puedo ganarme el cielo. Y como les decía, este 48% de personas creen en eso, en que pueden ganarse su salvación. Mientras que un 35% de personas, o sea que sería como 1 de 3 hombres, creen que la salvación es como enseña la Biblia, que solamente es por Cristo, porque Cristo ha muerto por nosotros, que Cristo ha dado su vida por nosotros y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, simplemente creer en Él. Entonces, estos datos nos muestran que las personas creen que cumplir o hacer obras buenas te llevan al cielo. Y hay muchas, me imagino que cada uno de acá debe conocer personas así, ¿verdad? Incluso los católicos u otras religiones tienden a cumplir cosas y a ponerse ese yugo de la ley, podríamos decirlo, en el que es cumplir, cumplir y cumplir y cumplir. Y si cumplo lo necesario, pues voy a tener el cielo. Y hay muchas personas que creen eso. Como les digo, estos datos también nos muestran claramente eso. Y también otro dato que quisiera darles es las mismas religiones. Ustedes saben que hay miles de religiones en este mundo. Están los mormones, testigos de Jehová, están los católicos romanos mismos. Hay miles de religiones que no nos alcanzaría incluso el tiempo para mencionarlos, pero al final todas estas religiones se dividen en dos, que hay una que cree que la salvación es por gracia, que sería el cristianismo, y la otra que sería que la salvación es por las obras. Es decir, que tú tienes que hacer cosas para salvarte el día final. Hay otras, obviamente, que no creen ni que haya el cielo o el infierno, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero hay muchas religiones que creen eso, que haciendo tú las cosas, cumpliendo la ley de Dios, tú te vas a salvar. Entonces, dando estos datos, hermanos, es cuando Pablo ya como les dije, Pablo ya nos está explicando para qué sirve la ley. Porque la audiencia acá de Pablo en Romanos, recuerden que es tanto judíos como gentiles. Hay ahí una mezcolanza de personas que están, la audiencia sería los judíos que conocen la ley y los gentiles.
Pero también tengan en mente que los gentiles, también Pablo nos ha explicado que todo el mundo y todas las personas de esta tierra tienen la ley escrita en sus corazones. Entonces, ahora sí, adentrándonos en el versículo 1, que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Ahora, este verso, perdón, debe remarcarse que la audiencia no es solamente los judíos. Parece serlo, hermanos, porque dice, pues hablo con los que conocen la ley. Y sí, en cierto caso se podría aplicar a los judíos, claro que sí. Pero recuerden, como les decía, que Pablo ya nos ha explicado que todas las personas tienen una ley escrita en sus corazones y por ende no hay excusa delante de Dios. Nadie puede decir y nadie puede justificarse de que no conocían lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque la ley está impregnada en nuestros corazones. Por eso es que ustedes mismos conocen a muchas personas, dicen los mayas y los aymaras antiguos que no conocían la Biblia ni nada. Ahí ustedes mismos se dan cuenta que ellos tenían su ley de no matar, no robar y la otra no recuerdo cuál es. Pero ahí mismo ustedes ven que se ve reflejado que ellos tenían la ley en su corazón, que sabían lo que estaba bien y sabían lo que estaba mal. Entonces, Pablo aquí nos hace una pregunta que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, si un hombre está bajo la ley, entonces significa que no ha muerto al pecado. ¿Por qué? Porque Pablo nuevamente nos ha explicado ya eso en el capítulo 6. Ustedes habéis muerto al pecado, dice. ¿No? Entonces, ya acá Pablo nos está diciendo que mientras esta ley viva en tu vida, se va a enseñorear de ti. En el capítulo 6 de la misma epístola, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Entonces, hermanos, esa persona que sigue bajo la ley es que no ha recibido esa libertad. Por tanto, no es un cristiano genuino. Porque Pablo ya nos está diciendo eso, acá nos está diciendo, hay una ley que se va a enseñorear de ti si éste vive. Y Pablo nos va a explicar más incluso en el siguiente verso, cuando nos dice, nos da este ejemplo de la ley en cuanto a un matrimonio, nos da una ilustración de un matrimonio. Y adentrándonos ya en el versículo 2 y 3, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo acá o por qué nos está dando esta ilustración? Pablo está aquí reforzando lo que quiere decir en el versículo 1 o lo que quiere dar a entender, o lo que nos quiere enseñar. Entonces nos da este ejemplo bastante conocido y comprensible. Y acá Pablo hace una comparación de que la mujer y el marido estarían unidos por ley y esa ley debe cumplirse. Entonces, si el marido muere, pues nosotros quedamos libres. Entonces es un poco, en base a la ilustración, es sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque si yo estoy casado con mi esposa y si yo muero, la ley no me puede demandar cosas porque la ley no puede pedir cuentas a un muerto. Si alguien comete delitos o va en contra de la ley, qué sé yo, es juzgado por asesinato, si yo muero, esa ley no se me puede juzgar, no me puede demandar, porque yo ya estoy muerto. Por lo tanto, esa ley no me puede, no puedo seguir sujeto a esa ley. Entonces, es lo que Pablo quiere dar a entender acá, ya que no hay quien legisle o quien nos demande el exacto cumplimiento del mandato, en este caso del matrimonio, porque esa mujer, según el ejemplo que Pablo nos está dando, nos está mostrando eso, que si entendemos que si nuestra vida o nosotros mismos estamos bajo la ley, pues entonces no somos libres. Si estamos casados con este esposo, como se nos dice acá Pablo,
nosotros no seríamos libres, si seguimos y vamos a seguir sujetos hasta que este marido muera. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sujetos a esta ley y no somos libres hasta que obviamente muera esta ley. Pero acá hay que ser cuidadosos, hermanos, al decir que morimos a esta ley. ¿Por qué? Porque daría a entender que estaríamos como que aboliendo la ley. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con el ejemplo y con la ilustración que Pablo nos da. ¿Por qué? Porque al parecer da a entender que nosotros en este ejemplo seríamos la esposa y la ley sería el marido, ¿no? Entonces dice, hasta que este marido muera, ustedes no van a ser libres. Y ahí estoy seguro que podría dar a entenderse a que la ley tiene que morir para que nosotros seamos libres. Entonces, déjenme usar un ejemplo que un pastor muy conocido, que lo deben conocer, es Sugel Michelin, da acerca de este ejemplo. Imagínense que este matrimonio es como si fuera un esposo perfecto. El marido sería alguien perfecto y nosotros seríamos la esposa. Y este marido, o ¿cuál es el problema de este matrimonio? Si bien el marido es perfecto, este marido no te ayuda o no te dice nada. Simplemente es perfecto y te mira y te demanda cosas, pero tú siendo imperfecto no puedes. Y llegas a un momento de frustración en el que ves a alguien tan perfecto que dices, no puedo cumplir o no puedo ser como este mi marido. Es tan perfecto que no puedo llegar a ser como él. Y el marido sería la ley que solamente te juzga y te demanda cosas, pero estas cosas que te demanda deben ser cumplidas perfectamente. Si tú eh, fallas en algo, ya has roto todo. Entonces este marido está solamente para juzgarte y para decirte que has hecho mal esto y que deberías hacer esto y lo otro y lo otro. Entonces es así que Pablo nos quiere dar esta ilustración. Pero estando en esa situación, viene alguien, viene otro, que sería Cristo, y arma como todo un plan bien interesante, incluso muy, muy, muy lógico, que su plan es matar a ese marido. ¿Para qué? Para que la esposa sea libre. Y cuando la esposa sea libre, casarse con esa esposa. Entonces, es como si el marido tuviera que morir para que esta esposa sea libre y este nuevo esposo se case con ella. Y estando casado con ella, la esposa simplemente va a cumplir las cosas que tiene que hacer como esposa para su marido, pero lo va a hacer por amor. No va a ser por el hecho de que quiere ganarse a su marido o quiere hacer cosas para qué sé yo, para ser perfecto como él. Su esposa simplemente va a cumplir los mandatos o lo que le dice por amor a él. Y ese sería Cristo, que viene, nos liberta de eso y pues somos unidos a él. Y es lo que Pablo también nos va a decir, que pertenecemos a otro, somos de otro Señor, otro es nuestro amo. Y yéndonos ya al versículo 4, el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, una vez que entendemos que ya sea la esposa o el marido quien muere, el objetivo del apóstol Pablo es entender que no estamos bajo la ley o no estamos sujetos a esa ley. ¿Por qué? Porque esa muerte ya ocasiona que la ley no se aplique a ese matrimonio, porque ya está muerto el esposo. Entonces no puedes aplicar, como les decía, la ley a alguien que ya está muerto. Ahora, en el versículo 4 hay que, profundizando más en las palabras que el apóstol Pablo nos dice, cuando el apóstol Pablo dice, así también vosotros habéis muerto a la ley, esto, hermanos, en el léxico griego se entiende mejor. ¿Por qué? Porque estas palabras están en auristo en voz pasiva. ¿Y qué significa eso? El auristo es una figura en el griego que sería una acción pasada y completada. Pero lo interesante acá es que
este verbo está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando este aoristo está en pasivo, significa que un tercero hizo la obra por alguien. Entonces diríamos que se nos hizo morir, alguien nos hizo morir. Nosotros no fuimos la parte activa que nos hicimos morir a nosotros mismos. Entonces Pablo está usando esas palabras, el auristo pasivo, para darnos a entender que alguien y que un tercero nos ha hecho morir a nosotros y que no nosotros hemos muerto por nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, eh, en, el, en la traducción, hay una traducción que es la Biblia de las Américas, se entiende mejor estas palabras. ¿Por qué? Porque en esta traducción claramente se nos menciona que se nos ha hecho morir, alguien nos ha hecho morir, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que Pablo está haciendo referencia a un tercero y es obvio, ¿no, hermanos? ¿Quién sería ese tercero que nos ha hecho morir? Es Dios mismo, quien nos llama, quien nos justifica y por su gracia nos hace morir juntamente con Cristo, como dice Gálatas. Hemos muerto con Cristo juntamente para que vivamos con Él. No. Entonces, perdón, en el comentario de Martin Lloyd Jones, él menciona, ¿no?, que acá debe aclararse que al parecer en este verso la posición es que la ley ha muerto, haciendo referencia al ejemplo que Pablo nos da en contra del versículo 4. Dice, y por lo tanto somos libres, pero en lugar de decir eso dice, por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley. Y Martin Lloyd Jones nos dice que los comentaristas se encuentran en problemas. ¿Por qué? Porque dicen ellos, y como les decía antes el marido era quien moría, al parecer que era la ley. Pero dice, ahora es la esposa la que ha muerto. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice Pablo, ustedes han muerto, hermanos. Y ya no, si se dan cuenta, no se aplica lo del ejemplo que Pablo estaba dando. Entonces, por eso es que Martin Lloyd Jones y muchos comentaristas también intentan explicar esto, intentan, por así decirlo, profundizar en la analogía, en la ilustración que Pablo nos da y dicen, hay algo raro, ¿no? Pero Martin Lloyd Jones nos explica y nos dice que el objetivo o lo que Pablo dice es que prácticamente entendamos que alguien ha muerto y que alguien ya no está sujeto a la ley. Y que Pablo en el versículo 4 ya nos explica que nosotros somos quienes hemos muerto, no la ley en sí. ¿Por qué? Porque la ley estaría, o podríamos en el análisis final decir que la ley ha muerto, no, la ley está abolida y claramente es algo contrario a lo que las escrituras nos enseñan. Entonces, aquí Pablo prácticamente nos está diciendo que ya no estamos bajo el dominio de la ley. ¿Por qué? Porque hemos muerto nosotros y por ende estamos libres de esa ley. Entonces hay que remarcar acá que Pablo está hablando de la salvación que tenemos en Cristo. Por lo tanto, que la ley ya no se enseñorea y la ley ya no es nuestro amo. Y Pablo en la epístola a los Gálatas también nos explica más eso, que la ley es como si fuera nuestro ayo, es como si fuera un señor, un pedagogo que se nos demanda tantas cosas que hagamos que llegamos a un punto en el que nos frustramos y no podemos. Y aquí quiero remarcar, ¿cuál sentido sería entonces? ¿Qué tiene la ley? ¿Para qué sirve la ley? Esa sería la gran pregunta. Y la ley, hermanos, como el pastor Álvaro también nos da el ejemplo, la ley es como un mapa que nos lleva a Cristo. Ese es su objetivo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es un mapa? Porque cuando ustedes ven la ley, ven mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato. ¿Y qué pasa acá? Cuando tú cumples una ley, por así decirlo, un mandato, pero quiebras el otro y has quebrado todo. Es como una especie de dominó, que si tú haces caer un dominó, todos los dominos se caen juntos. Y es también lo que Santiago nos explica. Si has quebrado una ley, has quebrado todo. Por eso es que nadie y ningún ser humano ha podido cumplir, excepto nuestro Señor Jesús. Por eso es que ha venido a este mundo para salvarnos, para libertarnos de esa ley.
Entonces, eso es lo que Pablo nos dice acá, ¿no? Que dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el resultado de nuestra vida, de nuestra confesión, de nuestra conversión, de nuestra regeneración misma, es llevar fruto para Dios, es dar la gloria a Dios. Y para eso les pido que me puedan acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4 al 5. Y la palabra dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, del que permanece, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, alguien que no está en Cristo, nada puede hacer. Los frutos o las cosas que supuestamente el incrédulo da, no sirven de nada. Por ejemplo, el profeta Isaías nos da una clara ilustración acerca de esto. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías nos cuenta que el pueblo daba sacrificios a Dios, no hacía los sacrificios que Dios les había mandado, pero estos sacrificios eran como trapos de inmundicia, eran sucios, a Dios le daba asco. Ahora, ¿por qué es la pregunta? Porque estas personas lo hacían de la forma incorrecta. Así también, hermanos, un incrédulo, incluso una vez escuché con un hermano que decía, ¿no?, en un estudio, ¿no?, que los incrédulos también son capaces de cumplir los mandatos. Ok, los incrédulos sí pueden cumplir quizás ciertas cosas, pueden, qué sé yo, no mentir, pueden honrar a sus padres, ¿están cumpliendo? Sí, pero ¿cuál es el punto acá? Que las cosas que no cumplen, los otros mandatos que no hacen, destruyen esto que sí cumplen. Y más, incluso yendo más allá todavía, esas cosas que estos incrédulos cumplen son como trapos de inmundicia para Dios, porque no cumplen el estándar que Dios pide para alguien que quiera cumplir la ley perfectamente o quiera salvarse por la ley, que es imposible para nosotros, ¿no? Y por eso es que Cristo, como les dije, vino a esta tierra a salvarnos de eso, porque al final lo justo sería, si Cristo no hubiera venido, hermanos, lo justo sería que toda la humanidad estuviera en el infierno, porque Dios es justo y Dios es santo. Y no hay nada o no hay algo que Dios pueda permitir que diga, este es un pecadillo, entonces dejaremos pasarlo. No, Dios en su justicia y en su santidad no puede permitir eso. Entonces, volviendo a la epístola a los romanos, cuando Pablo nos dice a fin de que llevemos fruto para Dios, es lo que les mencionaba en Juan, ¿verdad? Estando con Cristo llevamos fruto. Y es lo obvio, hermanos, si se ponen a pensar, un árbol que está plantado da frutos naturalmente, ¿no? Un árbol que está ahí plantado es inevitable que da frutos. Incluso el Salmo mismo, el Salmo 1 nos dice, un árbol que está junto a corrientes de río da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice. Es así un cristiano verdadero, que va a dar frutos naturalmente. No es que nosotros tengamos que forzar al árbol a que dé frutos, no tenemos que hacer o darle algo al árbol para que dé frutos. Es algo natural que él va a hacer. Y es así cuando uno está en Cristo, cuando uno ha muerto juntamente con Cristo, que va a dar sus frutos naturalmente. Ahora, para ilustrar mejor este pasaje, déjenme mencionarles la historia de un monje agustino en el siglo XVI. Y la historia nos cuenta que este hombre tenía una estima muy alta por cumplir la ley de Dios. Incluso las personas lo llamaron loco y que estaba enfermo psicológicamente. Y esto era, ¿por qué? Porque él tenía una idea de la ley de Dios, él conocía la ley de Dios. Entonces, lo que él hacía era cumplir esos mandatos. Él quería cumplir y cumplir esos mandatos.
¿Por qué? Porque él temía cuando veía la justicia de Dios, escuchaba la justicia de Dios y se dice, o la historia nos cuenta que él como que temblaba, él tenía miedo a la justicia de Dios. Entonces, este monje lo que hacía era confesiones por horas, llegaba incluso hasta las 6 horas de confesiones en un confesionario con un confesor, se flagelaba su cuerpo y hacía ayunos. Es decir, hacía tantas cosas para matar ese pecado, para quitar esas cosas malas que habían dentro de él y cumplir la ley, que hacía todas esas cosas, ¿por qué? Porque temía haber olvidado algo. Entonces pasaba tantas horas en el confesionario porque decía, hecho esto, hecho esto, hecho esto, y se le olvidaba algo y nuevamente le contaba al confesor y le decía, hecho esto, hecho esto, hecho esto, hecho esto. Entonces, el confesor incluso una vez se nos cuenta que llegó a decirle que ya no lo moleste más. ¿Por qué? Porque venía tanto al confesionario que le decía, me cuentas pecados ridículos, o como lo dice literalmente él, me cuentas pecadillos, que ni siquiera deberían tomarse en cuenta. Pero para este hombre, cumplir los mandatos de Dios era tanta su deseo por cumplir la ley de Dios que se frustraba. Y por eso es que pasaba tanto tiempo y tantas horas acá. Incluso perdón, en una ocasión se le hizo una pregunta y le dijeron que si amaba a Dios, y él dijo, no, amo a Dios, a veces odio a Dios. ¿Por qué? Porque Él me demanda tantas cosas que no puedo cumplirlas, es imposible. Pero él pensaba que ayunando, confesando sus pecados y haciendo obras, podía ganarse eso, podía abolir eso. Pero al mismo tiempo él cumplía la ley. Él decía, era similar a la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo nos dice eso, ¿verdad? Nos dice que él cumplía la ley, era fariseo de fariseos, irreprensible ante la ley incluso. Entonces, este hombre, durante sus estudios en la epístola a los romanos específicamente, descubrió y leyó específicamente el capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces este hombre leyendo esto había entendido que la frase, la justicia de Dios misma que lo atormentaba y que pensaba obviamente que era el juicio eterno de Dios y lo hacía temblar, pero al final entendió que Dios nos imputa esa justicia, Dios nos declara justos y no es por algo que podamos hacer, es lo que Pablo acá nos está diciendo, a ustedes se los ha hecho morir, alguien los ha hecho morir. Y es lo que este hombre también vio, es que Dios nos imputa justicia, es un tercero quien te da eso. No somos nosotros, no hay nada nosotros que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Entonces, este hombre más tarde dijo que sentí que había nacido de nuevo y que había entrado por las puertas abiertas al paraíso. Y después de entender cómo es que la muerte nos libra del yugo de la ley, debemos hacernos también la pregunta, ¿para qué morimos a la ley? ¿Es mala esta ley? Y para eso déjenme adelantarme un poco. Romanos capítulo 7, versículo 12, que se va a explicar más adelante estos versículos, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermanos, como esta historia que les decía, este monje ha encontrado que Dios nos justifica, Dios es quien nos hace morir. Y es que ahí entendemos el Evangelio, que es Cristo mismo quien viene y nos liberta de esa ley, nos libra de ese yugo. Por algo, Pablo nos da el ejemplo del matrimonio y por algo es el cónyuge, se conoce como el cónyuge. ¿Por qué? Porque llevamos un yugo junto a tu esposa o a tu esposo, están con un yugo, por eso es cónyuge. Entonces, Cristo nos viene a libertar de ese yugo que tenemos. Y en Gálatas 3, 24 al 26, también el apóstol Pablo nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como les mencionaba, hermanos, la ley es quien nos lleva a Cristo, nos ayuda a entender nuestra condición que tenemos, en nuestra condición caída y de no regenerados. Y yéndonos ya al versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, hermanos, Pablo en este versículo nos está mostrando un estado anterior en el que vivíamos. ¿Por qué? Porque dice mientras estábamos en la carne, es decir, mientras estábamos o cuando no conocíamos a Cristo, cuando no éramos cristianos prácticamente, todos sufríamos los pecados que nuestro cuerpo pecaminoso deseaba y por lo tanto nos llevaba a la muerte. Ahora, ¿por qué esto nos llevaba a la muerte? Porque Pablo también ya nos ha dicho eso, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros estamos bajo la ley y vamos a intentar justificarnos por la ley, nunca vamos a poder, es imposible. Y por eso es que Pablo nos dice que la paga de este pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué las pasiones pecaminosas eran por la ley? Porque Pablo nos dice, ¿no? Mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en una condición en que no estábamos en Cristo, todavía no habíamos muerto con Cristo, Pablo nos dice las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Y aquí pareciera decir que la ley causaba las pasiones pecaminosas, ¿verdad? Porque dice las pasiones pecaminosas eran por la ley. Pero ¿cuál es el punto acá? Es que Pablo nos dice que la ley es la que produce si lo malentendemos, Pablo es como si nos dijera, la ley produce el pecado. Pero no es así, porque ya hemos leído que la ley es santa, buena y justa. Y al ser la ley santa, buena y justa, ¿cómo es que la ley podría llevarnos a pecar? No tiene mucho sentido. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que el pecado se enseñorea de nosotros y estando en esta condición es que nosotros queremos quebrar esa ley santa, buena y justa. Entonces, para entender un poco esto, también déjenme darles otro ejemplo que es de San Agustín. Agustín en la historia también nos cuenta y nos dice que cuando era muy joven estaba como en un lugar donde habían frutas, donde habían varias cosas, pero cuando era joven este hombre robó unas peras de un huerto que estaba ahí cercano. Pero el punto acá es que él no robó estas peras porque no tuviera alimento, porque tenía hambre, porque tenía necesidad. No era por eso. O sea, él ha robado esas peras y él mismo literalmente nos dice, y no me agradaban aquellas peras que robamos. Lo que me agradaba era el robo mismo y el pecado. Entonces, ¿qué entendemos con esta historia, hermanos? Que muchas veces nosotros hacemos las cosas porque algo se nos prohíbe y esa es nuestra condición que tenemos cuando no estamos en Cristo, que nuestro cuerpo, nuestra mente misma quiere hacer lo contrario a lo que la ley nos manda. Entonces Agustín nos dice, imagínense hermanos, no tenía necesidad, no tenía hambre y para lo peor ni siquiera le gustaban estas peras. Y simplemente las robaba, ¿por qué? Porque decía, no robarás. Y es lo que él nos dice, ¿no? Ni siquiera me agradaban. Lo único que me agradaba era el robo mismo y el pecado. Incluso en los niños mismos podemos ver eso. Yo tengo mi bebé de 9 meses y cuando él ve algo y yo le digo, no hagas, adivinen qué quiere hacer él, hermanos. Quiere hacer lo contrario. Quiere tocar algo y le digo, no hagas, y quiere aún más todavía. Entonces, esa es la condición en que nosotros estábamos antes de que fuéramos regenerados por Dios mismo.
Entonces el hombre naturalmente actúa de esta manera, ya que busca ser su propio Dios, sin que nadie lo restrinja o prohíba algo específico. El hombre siempre buscará rebelarse contra algo que quiere, que quiebre su libertinaje. Entonces, algo que nos quiebra, algo que nos prohíbe, nosotros es como si con más ganas quisiéramos hacer eso, ¿no? Algo se nos prohíbe, se nos dice no, y nosotros queremos y queremos desechar o quebrar ese mandamiento que se nos da. Entonces, con este ejemplo, hermanos, que les doy, es como se puede entender mejor lo que Pablo acá nos quiere decir. Y es lo que dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es así como nosotros nos rebelamos ante la ley, ante esa ley buena, santa y justa. Es que queremos hacer lo contrario, queremos ir en contra de lo que Dios nos había mandado. Y entonces ahí respondemos, ¿no?, a la pregunta de por qué las pasiones eran por la ley. ¿Por qué esto era así? Pues por nuestra condición no regenerada. Y por eso es que Pablo nos dice, por eso estábamos, o cuando estábamos en la carne, esto pasaba. Y por eso Pablo mismo nos va a explicar después en el mismo capítulo, y vemos cómo Pablo en su condición ya nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Por qué? Porque estando o siendo cristianos, hermanos, por si acaso, no es que vamos a vivir perfectamente o vamos a cumplir todo. Y es lo que también expliqué un poco en el capítulo 6, que hay una diferencia grande en practicar el pecado y en caer en pecado. Podemos fallar, podemos tener errores, sí, pero nunca vamos a persistir en ese error, nunca vamos a vivir una vida en ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y alguien que está en Cristo va a dar frutos naturalmente, ese árbol va a dar frutos naturalmente. Y yéndonos ya al versículo 6, que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo acá, si se dan cuenta, hermanos, nos marca una diferencia muy grande en el pero y en el ahora. En el versículo 5, recuerden que nos dijo Pablo, cuando estábamos en la carne, tiempo pasado, dice, pero ahora ustedes, en este tiempo, que han sido muertos, que están con Cristo, que pertenecen a otro Señor, dice, estamos libres de la ley. Y acá Pablo nuevamente nos habla, ¿no?, de que somos libres de esta ley, de ese yugo que les decía que nos mantenía. Ya que en el versículo 4 y con el ejemplo del matrimonio, el apóstol Pablo ya nos dio a entender que cómo es que somos libres de la ley. Alguien tiene que morir, tiene que librarnos de esa ley, de ese yugo que nos tenía sujetos y que no podíamos salir. Incluso Pablo en la epístola a los Gálatas, Pablo nos explica cómo estábamos encerrados en la ley, cómo todo estaba encerrado bajo pecado, dice, bajo la ley. Y ahora, ¿cómo somos libres de la ley? En Gálatas 2, versículo 4, Pablo nos ayuda a responder también eso. Y recuerden que Gálatas, hermanos, es una epístola casi igual a la epístola a los romanos. Nos dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de los judaizantes que intentaban otra vez esclavizar a la audiencia, a los de Galacia. Y ahí Pablo ya nos da a entender que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos esclavizados por alguien y ese esclavo era o éramos esclavos de esa ley, ¿no? Y ahora, como les decía, ahora estamos libres, como Pablo nos dice acá, estamos libres de esa ley. ¿Por qué? Por Cristo, porque Cristo nos liberta, como en el ejemplo del matrimonio que les di, que viene alguien y nos liberta de ese hombre que es tan perfecto y que nos demanda y nos pide cosas que hagamos, pero
perfectas y nunca vamos a poder hacer eso. Y después Pablo nos dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahora, hermanos, por qué la ley nos tiene atados? ¿Por qué nos tenía atados la ley? Uno, y eso es obvio, ¿no? Que la ley nos ataba porque no teníamos a Cristo. Y todos los hombres sin Cristo están atados a esta ley, como ese ayo que les explicaba en Gálatas 3:22. Como les decía, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, como mencioné, hermanos, anteriormente en las estadísticas que les había dado, la humanidad, toda esta humanidad está confinada bajo esa ley. Y es por eso, y no es nada raro, hermanos, que la gente piense que haciendo cosas, haciendo obras, se van a salvar, porque todos tienen escrita esa ley en nuestro corazón. Y viendo un Dios, un creador, pensamos que vamos a salvarnos por hacer méritos o por cumplir la ley. Y entonces es lo que Pablo prácticamente está refutando acá. Nos dice que la ley tiene un objetivo. La ley es llevarnos a Cristo. Es como si Pablo nos dijera, no se confundan, la ley no es que nos va a salvar, la ley no es que nos va a libertar por sí misma, no. Es Cristo el que hace la obra. Y estando ya en ese estado muertos, en ese estado libres y siendo siervos de Cristo, Pablo nos dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora, aquí, hermanos, Pablo nos está diciendo que estar bajo el Espíritu, en base a lo que ya hemos leído, ¿qué es? ¿O qué sería estar bajo el Espíritu? Estar bajo el régimen del Espíritu es prácticamente dar frutos para Dios, porque es lo que el mismo versículo 4 nos dice, ¿no? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, ya pertenecemos a alguien más y por ende vamos a dar frutos. Y eso es estar bajo el régimen del Espíritu. Por eso es que Pablo dice, ok, les explico esto y les digo esto, de modo que sirvamos bajo ese régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora acá, y también por la providencia y por la gracia de Dios, hoy día el pastor Álvaro nos ha explicado lo que es la obra del Espíritu. Y también mencionar a ello, para Pablo acá, y en base al contexto que hemos leído, para Pablo estar bajo el Espíritu no es como muchas iglesias carismáticas dicen. No, si estás bajo el Espíritu vas a hablar en lenguas, si estás bajo el Espíritu vas a correr, vas a caerte, incluso vas a vomitar, algunos dicen, ¿verdad? Es bien raro eso. Y para ellos es eso, estar bajo el Espíritu. No, hacer cosas incontrolables que nadie entiende incluso. Son cosas como que pierden la compostura misma de su cuerpo, de su mente. Pero para Pablo claramente aquí nos dice que estar bajo el Espíritu es dar frutos para Dios. ¿Por qué? Porque somos de otro, pertenecemos a otro. Y estando con otro y amando a ese otro, nuestro resultado va a ser dar frutos para ese esposo. Y no por nada, también la Biblia nos compara a la iglesia como la esposa y a Cristo como el esposo. Entonces nosotros damos frutos por amor, no damos o hacemos las cosas porque queramos ganar algo, queremos ganarnos nuestra salvación. Simplemente es por amor a Cristo, porque Él vino, nos salvó, murió por nosotros y es eso que nos mueve, ese amor, la gratitud que tenemos a Cristo y la gloria que queremos dar a Dios es por lo que nosotros vamos a dar las gracias y vamos a dar esos frutos naturales que un árbol da. Y después de que Pablo nos dice que estemos bajo el régimen nuevo del Espíritu, también nos dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora, ¿qué sería estar bajo el régimen viejo de la letra? Estar bajo la letra, o incluso como muchos lo dicen, la letra mata. Entonces piensan que cuando la Biblia te dice la letra es lo que la Biblia dice, toda la Biblia. Entonces no leas mucho.
te vas a confundir. Y es ilógico que la palabra misma de Dios o te digan que no leas la misma palabra que Dios nos ha dejado. Entonces, estar bajo el régimen de la letra es lo que Pablo ya nos está explicando todos estos versos. Y es prácticamente no estar sujetos o no estar casados con ese marido perfecto que les decía. No estar con él. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder cumplir los mandatos, nunca vamos a poder estar a la talla de ese marido perfecto. Tenemos que morir y no estar bajo ese régimen de la letra, no estar bajo la ley, sino estar bajo o estar, ser siervos de Cristo, pertenecer a Cristo mismo. Y para concluir, hermanos, déjenme ir a Isaías. Isaías capítulo 53. Este es uno de mis capítulos muy impactantes y que nos muestran claramente qué ha tenido que pasar para que nosotros podamos ser aceptos delante de Dios, como ese monje agustino que les di el ejemplo, que llegó a entender que somos justos o que se nos imputa la justicia. ¿Y qué ha tenido que pasar, hermanos, para que nosotros o para que Dios nos vea justos, para que pertenezcamos a otro? Y déjenme leer Isaías capítulo 53, el versículo 1, y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Cristo ha tenido que sufrir todo esto para que nosotros podamos ser justos delante de Dios, para que Él pueda aceptarnos. De otra manera, Cristo nos hubiera dicho: fuera de aquí, pecador, al lago de fuego, a la condenación eterna. Y si hay, hermanos, aquí alguien que tal vez piensa que se va a salvar por la ley o por hacer méritos, claramente Pablo ya nos ha explicado que eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta y alguien no puede cumplir la ley perfectamente. Tiene que ser de otro, tiene que pertenecer a otro. Y Dios nos ve justos gracias a Cristo por haber hecho esta obra y por haber muerto por nosotros. Oremos, hermanos. Señor, gracias una vez más te damos por este tiempo que nos das, por este día, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos esta palabra en nuestras manos, por inspirar, Señor, al apóstol Pablo a explicarnos cuál es el sentido de la ley y que somos tuyos, Señor, somos tus siervos y somos tus esclavos. Ayúdanos, Señor, a entender más, a ser más sabios, Señor, a poder dar más frutos para ti, para tu gloria, Señor, porque tuya es la gloria. Por ti, de ti y para ti son todas las cosas, Señor. Ayúdanos a entender siempre esto, Señor, y recordar que somos de otro, Señor. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que murió por nosotros y que pagó el pecado que nosotros deberíamos haber pagado, Señor, la condenación eterna que merecíamos. Pero por tu misericordia y por tu gracia, tú nos salvaste y te agradecemos por ello. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das y te entregamos también
esta semana y el resto de este día. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.